Aquí andábamos cantando la canción esa de Parálisis Permanente, de Encerrado en mi casa. 8:35, 7:35 en las Islas Canarias, y empezamos la tertulia de hoy con doña Ángeles Ribes a mi derecha, con 35 kilos, 1,46, peso pluma. A mi izquierda, don Asistir más. Como diga mi peso, se la entera usted. Con el mío ha sido muy generoso. Sí. Bueno, ¿un buen día? Es un día queridos. magnífico. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme. Déjeme que me refocile en el Venía asunto. yo ayer en el AVE, que salió a su hora pensando, oh, fíjate, qué cosas. Y de repente, plum, me salta la alerta en el móvil de la sentencia al fiscal general del Estado. Uy, perdón, debería ser exfiscal general del Estado. Bueno, dice Yolanda Díaz que es fiscal general del Estado fijo, discontinuo. Está bien, está bien. Seguiré cobrando entonces el sueldo. Claro, está bien. Y la verdad, la sonrisita de satisfacción tremenda. Y me fui de cabeza a Twitter, bueno, antiguamente Twitter, ahora X, a ver qué es lo que se cocía allí. Porque por un lado quería ver las reacciones de los habituales de la sincronizada y por otro lado a ver la reacción del común de los normales y evidentemente pues dos extremos. Y yo debo decir que pese a que he leído mucho comentarios del tipo no, es que no te puedes alegrar porque esto lo que demuestra es que la justicia estaba en muy mala situación, es una desgracia que haya pasado y tal. Sí, vale, sí, es verdad, pero yo me alegro tremendamente que le haya caído la sentencia leve, incluso diría, podía haber sido un poquito más, pero es que yo a la gentuza delincuente me gusta que la juzguen y la condenen por sus actos en un juicio justo, que creo que es lo que ha sido, así que para mí es un gran día, que como dijo aquel, me llena de orgullo y satisfacción pensar que todavía quedan jueces en Berlín. Menos mal que hay gente ceniza que compensa estas alegrías Siempre la hay. que se salen, soy yo. Sí, yo estoy satisfecho. Creo que yo estaba muy preocupado porque había dos opciones, ¿no? O una opción y una alternativa, ¿no? Una que era la absolución porque no hubiera valor o no hubiera muchas cosas, porque yo creo que, sin prejuzgar, no conocemos la sentencia, pero había pruebas abrumadoras y la calificación jurídica no nos Pero corresponde. usted temía que hubiera pasteleo. Bueno, yo creo que siempre hay un poco de pasteleo y eso no es denigratorio, ¿no? No estoy haciendo una crítica, en el sentido de que una sentencia se vota y a veces se conforman mayorías buscando puntos en común, pero yo creo de verdad que podía, que como se ha visto que este Partido Socialista, jefe de una banda que está compuesta por Ábalos, por mucha gente que está siendo encausada, es capaz de coaccionar. Coaccionar es una palabra que no quiero utilizar en su sentido penal, pero de coaccionar a jueces, a policías, a todas las personas. Coaccionar públicamente, que el presidente de gobierno ha coaccionado públicamente a los jueces del Supremo, ¿no? Y los restos del gobierno anda que... Sí, pero que quiero decir que incluso en medio de un juicio salga el presidente del gobierno a dictar sentencia antes de que termine el juicio, es una cosa notable en Europa, en el mundo occidental. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no tengo ninguna duda de que las cloacas asquerosas de Sánchez y del PSOE estaban intentando condicionar a los jueces. Condicionar a los jueces quiere decir buscar cualquier información sensible que pudiera hacerles cambiar de opinión. Eso se vio, es un episodio que no tuvo la suficiente relevancia a mi juicio, pero cuando sale esa supuesta información de que el juez Peinado, juez instructor, tiene 2 DNIs y que además eso revela o que es un tramposo que está comprando ilegalmente casas o que es un agente del CNI o vete a saber tú, ¿qué revela eso? Pues una actividad desenfrenada
de unos cloaqueros asquerosos, chapuzas, pero asquerosos y peligrosos, buscando información sensible de personas, ¿no? Entonces eso no tengo la menor duda de que lo está haciendo hoy, en este momento, el jefe de las cloacas. No tengo la menor duda. Entonces, perdón, porque me estoy enrollando y me estoy enrollando. Yo creo que ha habido un poco de pasteleo. De pasteleo en el sentido de negociación. Ha habido una sentencia suave. Cuando tú matas a alguien, quieres matar a alguien, ¿no? Y dices, bueno, voy a comprar una pistola. Ay, pues si no tengo permiso de armas, cometes un delito de posesión ilegal de armas. Y entonces dices, joder, es que yo no puedo matarle solo. Voy a contar con mis amigos, cometes un delito de organización criminal y voy además a hacer no sé qué. Es decir, son delitos instrumentales algunos, otros independientes. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de García Ortiz. García Ortiz ha revelado secretos ilegalmente, eso es gravísimo, gravísimo, y además para cometer ese delito, seguramente, o yo opinaba, que había cometido una serie de delitos. Esos son los delitos a los que creo que o no se han atrevido o han considerado que no había suficientes pruebas los jueces del Supremo. ¿Qué rollo acabo de meter? Ya no hay ningún oyente. Pero bueno, yo que soy un poco obtuso le he entendido lo que quería decir. Bueno, pues nuestros oyentes son bastante más inteligentes que Exacto. nosotros, así que habrá entendido todo. Sí, bien. Bien. Vale, y entonces ¿a dónde quiere usted ir a parar y por qué dice que es cenizo? No, soy cenizo porque el mundo te hizo así. Porque sí, yo tenía delante de mi dormitorio un cartel que ponía justo a mí me tocó ser yo, con la foto de un hámster. No, porque la huida hacia adelante es evidente. La frase de Sánchez ayer, cuando yo escuché a Sánchez decir vamos a defender la voluntad popular contra quien quiere tutelarla y abusa de poder, estaba viendo a Hugo Chávez. Totalmente. Con otro acento, con otras formas, con otro lenguaje, pero estaba viendo a Hugo Chávez. Ya, con una diferencia, es que Hugo Chávez tenía una pistola así de gorda, que no dudaba en usar. Sánchez no tiene poder, que le gustaría machacar a los jueces, acabar con la independencia de la justicia, cerrarnos a los medios críticos. Por supuesto que le gustaría. Sí. ¿Tiene poder para ello? No. Lleva amenazando 2 años desde que se inició la investigación contra la corrupta presunta de su mujer y... Ya. ¿Dónde están las huestes de Sánchez cerrando esta emisora? Hay varios millones de personas, que aceptan el hecho de que Sánchez sea bueno y el Tribunal Supremo sea una banda de prevaricadores. Y ¿Usted está seguro de eso? ¿Cuántos millones de personas? Los que votan al PSOE. ¿Y cuántos son esos ahora? Es que aquí nos movemos con una serie de mensajes. Sánchez es un experto en los relatos, entonces pues cogen, le imputan a García Ortiz y dice, pues aquí hasta el final, y le pone al Tribunal Supremo entre la espada y la pared, nos vais a atrever a condenarle. Además, Tezanos saca una encuesta donde diga que tengo 16 millones de votos de más que hace un año. ¿Realmente qué fuerza tiene? Yo creo que lo vamos a ver en Extremadura el día 21 de diciembre, que la esa va a fuerza... ser la prueba de fuego. Yo también creo eso, porque además, en el caso de Extremadura es la tormenta perfecta para el PSOE, es decir, están en plenos escandalazos, tienen un candidato que no solamente es un escándalo en sí mismo, sino que es de lo más zoquete que se ha podido ver en este mundo. Es verdad que además tienen una candidata a la Junta de Extremadura, que es lo más parecido al Partido Socialista que puede haber sin ser el Partido Socialista, con lo cual yo creo que ahí se va a ver bastante bien la fuerza que tiene. El que Paje haya salido otra vez apretando los puñitos muy fuerte, levantando la barbilla. ¿Ah, sí? ¿Ha salido? Sí, diciendo que es que tendría que haber elecciones generales antes de las autonómicas y municipales de 2027, no vaya a ser que les arrastre, claro, toda la... Claro. Pero vamos, como siempre, lo hace y después recula y se va para atrás. Pero a mí lo que no me cabe ninguna duda, el tema de los apoyos reales, esto va a pasar como cuando sucedieron los juicios al Prusés, que las calles estaban ardiendo, pero que la realidad era que los que provocan las quemas de contenedores, etcétera, etcétera, son poca gente, pero esa poca gente hace muchísimo daño, muchísimo. Y después las elecciones van como van. Es decir, yo creo que son cosas distintas y a mí no me cabe la más mínima duda de que desde las terminales mediáticas de lo que hemos dado a llamar el sanchismo y sus socios van a intentar movilizar las calles a base de bien con esto, van a seguir polarizando evidentemente y van a ir a una situación de enfrentamiento consistente.
Claro, aquí también depende del cuajo que sepan echarle los que están en el otro lado. Es decir, si tú te mantienes firme en lo tuyo y no dejas que ni uno solo de estos cuestione absolutamente nada de una sentencia de un tribunal, ni cuestionen tus principios en la defensa del Estado de Derecho, tú tienes las de ganar. Al final, el que resiste, vence. Y estos van a ir a por todas. Cojamos a uno de estos. Irene Montero. Tenemos por ahí, don Julio, las palabras de Irene Montero. ¿Las puede usted poner? Hay una mafia golpista, reaccionaria, judicial, mediática, política, económica en España que es urgente desmantelar. Yo creo que cuando dijimos que había que reventar a la derecha nos quedamos cortas. Es decir, hay que desmantelar el poder golpista de la derecha. Y eso... Nos quedamos cortas cuando dijimos que había que reventar a la derecha. Venga, Irene, venga, ven a reventarnos. A ver. Sí, tú y cuántos más. Sí, es que son ridículos. Sí, pero o sea, Un segundo que voy a mirar a mi cámara. Mira cómo tiembla, Irene. Sí, no tienen media torta, pero son muy malos y han accedido al poder. Es decir, uno puede reírse o despreciar la peligrosidad de alfeñiques asquerosos totalitarios como estos. Pero cuando un insensato los invita a tu casa y llena tu casa de alfeñiques totalitarios, te crea un grave problema. Bueno, pues en nuestra casa, en las entrañas del Estado, en instituciones, hay podemitas que son alfeñiques, pero que tienen a su servicio el poder del Estado. El problema es el Partido Socialista y el problema es el sanchismo, la podemización. Yo le llamo podemización, pero en un momento dado le llamé, con perdón, catalanización de la perdón, es que lo es. Con perdón, catalanización de la vida política, pero porque yo siempre he dicho que esa catalanización, que la culpa o una de las culpas del envilecimiento terrible de la política en Cataluña fue de Madrid, es decir, del pacto desde Madrid con los nacionalistas para que oprimieran a los catalanes todo lo que les diera la gana. Entonces era la catalanización. Ahora se ha producido la podemización. Las formas son distintas, pero Pedro Sánchez no está diciendo una cosa distinta de la que dice Irene Montero, don Luis. No, dice una cosa distinta. Y Pedro Sánchez tiene el poder más fuerte que existe en esta sociedad, desgraciadamente, que es el Boletín Oficial del Estado y una estructura de Estado que obedece sus órdenes. Es que ese es lo que a mí más me inquieta, sí. Es decir, más que las barbatas de las Berlarras, las Monteros y compañía, lo inquietante es lo que se va a producir sin que nosotros lo veamos en vivo y en directo. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que van a ir a por aquellos fiscales, como por ejemplo la fiscal Lastra, cuyo testimonio fue demoledor en el juicio y que le van a hacer la vida imposible, y como allá, pues a los funcionarios probos. Con el coronel Balas hay que acordarse que ya lo intentaron a través de la de ni fontanera ni cobarde, la señora Díez, y ese va a ser el gran tema, que al final, cuando cambie el gobierno, que cambiará tarde o temprano, la limpieza profunda que se va a tener que hacer dentro de todas las instituciones va a ser enorme. Sí, pero y habrá que ver si están dispuestos a ello. ¿Qué está haciendo hoy Sánchez? No sé, gritar a sus subordinados, no tengo ni idea. Sí, pero la voz tiene unos límites, llega un momento en que te quedas ronco. Quiero decir, si cuando imputaron a su esposa y cómplice, escenificó una reflexión, y lo que se dedicó esos días fue a preparar un ataque con las cloacas contra aquellos que estaban osando pedir justicia, etcétera. ¿Qué está haciendo ahora? O sea, ustedes que pueden creer que Pedro Sánchez está esperando a decir, bueno, a ver si exculpan si absuelven a mi hermano, a ver si absuelven a mi mujer, a ver si... No, está haciendo eso. Está buscando información sensible de todas aquellas personas que le pueden perjudicar. Vamos a aguantar 2 años, es decir, son tan invulnerables los jueces del Supremo, los jueces de la Audiencia Nacional, la UCO es tan invulnerable para aguantar 2 años de acoso por todos los medios legales e ilegales. Le devuelvo el razonamiento. Sánchez lleva en el poder 7 años. ¿Cree usted que no ha tenido tiempo de buscar información sensible sobre cada juez, sobre cada guardia civil, sobre cada periodista, y sin embargo no ha podido impedir
que su hermano tenga ya Sí, juicio sí, sí. señalado, que su mujer esté imputada y con mala pinta para ella judicialmente, que haya pasado por la cárcel uno de sus número 2, que el otro número 2 esté en estos momentos en estado catatónico, que no sabe qué hacer, que se haya condenado a su fiscal general del Estado. Vamos a ver, si Sánchez pudiera hacer todo el mal que algunos piensan que puede hacer, ya lo habría hecho. Le devuelvo el razonamiento. Hay un mecanismo humano que todo el mundo comprenderá, que es que cuando llegamos tarde a un sitio muchas veces o vamos con poco tiempo, al principio vamos andando muy rápido, luego vamos andando un poco más rápido y luego al final vamos corriendo. Eso es irracional. Lo que tendríamos que hacer es mantener una velocidad constante que nos permitiera llegar. Bueno, pues a Sánchez le pasa lo mismo. Cuando empezó a robar su entorno y a delinquir, bueno, presuntamente robar y presuntamente delinquir su mujer, etcétera, etcétera, primero empezó protestando, luego empezó amenazando a jueces, luego parece ser que él o alguien de su entorno organizó o tenía organizada una cloaca en la que con la que buscar información sensible, amenazar a jueces, etcétera, etcétera. ¿Qué es capaz de hacer cuando se acerca una situación en la cual podrían exigirle responsabilidades penales? Una persona que viene de un entorno prostibulario, peor que prostibulario, una persona que viene de un entorno de proxenetismo. No digo que él haya cometido proxenetismo, pero se ha beneficiado de proxenetismo. ¿Qué es capaz de hacer? Pues supongo que él... esa palabra capaz es una palabra ambigua. Significa lo que él estaría dispuesto a hacer todo. Y cuando digo todo, puede digo hacer, todo. Vale, y usted dice no pero puede. capaz significa también tiene la posibilidad de hacerlo. Y no, Sánchez no tiene posibilidad de hacer todas las cosas que a él le gustaría hacer. Por supuesto que no puede. Yo recuerdo, y además, cuando la sí. gente tiene mucha prisa y cuando la gente está desesperada, pues evidentemente recurre a todo lo que puede, pero también comete más errores. Así que... Eso es no. verdad. Yo es que creo que la cosa va a ir por la vía de lo que sí tiene la capacidad y la potestad de hacer, que es que todas aquellas decisiones de llevar al ostracismo mediante nombramientos o falta de nombramientos a personas claves, las va a llevar a cabo, vamos, o sea, habrá mucho mando de la UCO que debería de alcanzar según qué cotas y que no va a llegar, eso ya se lo hicieron a Pérez de los Cobos, habrá fiscales que se verán llevados a oscuras y tristes fiscalías en vaya usted a saber dónde, es decir, todo lo que pueda él mediante la situación administrativa, él lo va a utilizar de ninguna de las maneras. En lo que es la situación más cloaquera de Moncloaca, yo ahí estoy de acuerdo con don Luis en que realmente si tuviera tantas bombas nucleares ya las habría puesto en marcha y las habría activado. También es verdad que, hombre, esto es como todo. Cuando tú estás según qué circunstancias laborales donde tu vida privada puede ser un problema, hombre, manténla limpia, caramba, tampoco cuesta tanto, o al menos sé discreto, para que no puedan utilizarla en contra tuyo, ¿sabes? Vale. Entonces, yo creo que intentarán dos cosas. Por un lado, toda la fanfarria mediática, tipo Montero, bravuconería, machaque a través de redes sociales, de medios de comunicación, etcétera. Eso tendrá el recorrido que tendrá, y que luego va a utilizar todas las armas civilinas a su alcance, que serán las de ir fastidiando en las carreras laborales de aquellos que se la han opuesto. Y, por supuesto, aupar a aquellos que jamás deberían de llegar a un sitio. Yo tengo unas ganas locas de ver quién va a ser el nuevo o la nueva fiscal general del Estado. Espérese lo peor. Por Espérese eso. lo peor. Sí, pero lo que yo creo es que esta sentencia, que es buena en el sentido de que evita la impunidad. Por cierto, quiero decir una cosa. Es decir, yo lo he dicho varias veces, el servicio que el señor González Amador ha hecho a los españoles es enorme. Porque la quiebra del derecho a la defensa que ha ejercido Álvaro García Ortiz de una forma gravísima en la persona de González Amador, ha sido castigada porque un señor se ha atrevido, y esto no tiene precedentes, se ha atrevido a oponerse al atropello brutal que le estaban haciendo. Y eso voy ha sido, a decir sí. más, don Asís. González Amador, él sí tenía la capacidad de poder hacerlo.
Pero lo que deben de tener muy claro todos nuestros oyentes es que cualquier hijo de vecino le podían hacer exactamente lo mismo y él no tener la más mínima capacidad de defensa porque simplemente por motivos económicos no se lo podía permitir. Entonces es importantísimo que no haya jamás la más mínima duda de que se mantiene el imperio de la ley, porque si no los que perdemos no son presuntos personas que cometen presuntos delitos fiscales, sino que podemos ser cualquiera. Sí, que esa es la clave. Este es el momento en el que los pedantes del derecho citamos al Molinero y que hay jueces en Berlín y estas cosas, pero no lo pienso hacer. Sí, es un servicio, pero en este momento esa impunidad se ha evitado. Fíjense, si llegan a absolver a García Ortiz, ¿qué habría pasado hoy? Quiero decir, habría sido mejor. Estaría a los pies de los caballos el juez instructor, al que crucificarían de todas las maneras. No se libraría el Supremo de las críticas, porque dirían, habéis permitido que la causa llegue hasta el juicio, etcétera, etcétera. Exactamente, pienso igual. O sea, habría habido un vendaval en el cual sea precisamente lo que hoy dice la infame niña esta pija trotskista Irene Montero. Mi hijo mayor me decía, papá, no puedes decir pijo, que alguien es pijo. Ya, pero es que es una pija. ¿Por qué no se puede decir? Porque Íñigo es muy educado y me dice que no diga en televisión o en radio, no le llame pijo a quién llame pija, a esta... A mí también hay gente en mi familia que me reconviene, dicen, no puedes llamar imbécil al presidente del gobierno. ¿Qué quieres que le llame? No le puedo llamar presidente del gobierno al imbécil, será. Sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que hoy Irene Montero habría arremetido todavía, no solo habría arremetido con más fuerza, sino que habrían exigido la imputación del instructor, una serie de barbaridades. Con lo cual, por supuesto, ha sido mejor. Lo que pasa es que no estamos con un gobierno normal. Yo lo que creo es que esta situación no puede hacer pensar al Partido Popular o a otros partidos, no puede hacerles pensar que ahora solo basta esperar a que la justicia haga su trabajo, porque el trabajo de la justicia no es poner ni quitar presidentes ni hacer valer responsabilidades políticas. Eso es trabajo de los políticos, de los congresistas, etcétera, etcétera. Y eso hay que hacerlo en una situación excepcional. No estamos en una situación en que un gobierno tenga que dimitir o convocar elecciones porque no se aprueben los presupuestos, porque gobierne mal, porque no tenga apoyos parlamentarios. No estamos en esa situación. Estamos en una situación en que un gobierno tiene un entorno personal y organizativo corrupto, imputado, con graves sospechas, y que además hay evidencias o indicios muy sólidos de que esas mismas personas, esos mismos responsables, han organizado organizaciones paralegales, en el mejor de los casos, para coaccionar, buscar información sensible de los que les investigan, etcétera. Eso no es una situación normal y no puede ser respondida por medios normales. Los diputados no pueden... o Feijóo, que sea, no pueden limitarse a pedir la dimisión del presidente del gobierno. Tienen que hacer gestos potentes y acciones potentes, me refiero a, es decir, todos los días informar, yo no soy de los que creen en la Unión Europea como salvador externo, pero informar a la Unión Europea. Usted decía hoy en la radio que la repercusión internacional de esta noticia, por mucho que queramos, no ha sido la que tendría que ser. Lo que digo es que la repercusión internacional de las noticias de corrupción, que para nosotros son escandalosísimas, en la prensa internacional sale cero. Y lo que digo es que lo de hoy es tan grave, es decir, ya con un pronunciamiento del Tribunal Supremo diciendo que el fiscal general del Estado en ejercicio es un delincuente, que, hombre, no han tenido más remedio que hacerse eco. Claro, pero lo que quiero decir, hoy le he oído también decir a usted, fíjese que a veces sí le escucho bien, que... Era usted. Era yo. que Santiago Abascal estaba hoy reunido, o había estado reunido ayer con Giorgia Meloni, y le estaba contando lo que ocurre en España. Eso tendrían que hacerlo todas las personas con posibilidades, tendrían que hablar con los líderes políticos con mucha intensidad. En España no está pasando algo normal. El fiscal general comete ilegalidades gravísimas al servicio del presidente del gobierno y para atacar ilegalmente a rivales políticos. La mujer del presidente del gobierno viene de un entorno de proxenetismo. Hay sospechas de que con ese dinero de la prostitución se haya financiado
la toma del poder por el presidente, su máximo responsable, sus mayores personas de confianza, 3 de las mayores personas de confianza están imputados por gravísimos delitos, y además no hay ninguna duda de que han acudido a la prostitución intensivamente con dinero público. Todo esto tienen que conocerlo todos los líderes europeos. Esto tiene que conocerlo Donald Trump, pero no que no solo es más importante que Pedro Sánchez es un cómplice de la dictadura venezolana, que eso por supuesto es mucho más grave todavía. Como dice una compañera nuestra que nos está escuchando ahora, la mayor corrupción de Sánchez es la política. Es pactar con asesinos. Así es. Y pactar con golpistas. Pausa publicitaria y continuamos, porque ya veo por ahí a los invitados del día, 8:04 en las Islas Canarias, y se incorporan a nuestra mesa de tertulia 2 personas que forman parte de la junta directiva de Sacabát. Doña Andrea Llopart, ¿qué tal está usted, doña Andrea? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bien gracias. conocida por nuestra audiencia. Y don Carlos Caballero, a quien nuestra audiencia no conoce, porque es la primera vez que viene al programa, pero también está en la junta directiva de Sacabát. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? El motivo de que vengan es porque ayer Sacabát organizó, en colaboración con CEU Cefas, las segundas jornadas de Sacabát por las víctimas del terrorismo. ¿Qué tal estuvo? Le hago la pregunta que le hacía fuera del micrófono a don Ángeles Ribes. La he tenido que reconvenir, hombre, las preguntas esas con el micrófono abierto. Hágale usted la pregunta, venga. ¿Qué tal fueron las jornadas, querida amiga? La verdad que las jornadas fue muy bien. El acto, contábamos con ponentes increíbles como María San Gil y Ana Velasco, y luego contamos también con Iñaki Arteta, que proyectamos uno de los documentales suyos, que realmente es el documental de Educar para la Memoria, que lo recomiendo ver, porque está basado en cómo los jóvenes, qué conocen los jóvenes del terrorismo de ETA, de las víctimas, y es una lección verlo. Y luego teníamos una mesa de jóvenes con varios Íñigo de Egonón, Paola Baena, Jorge Mújica, y la verdad que nos faltó tiempo, pero bueno, estuvo muy interesante, y al final es un tema que parece que es eso, que no está en la actualidad a veces, o que se quiere diluir, porque al final pues eso, vivimos ajetreados con miles de titulares cada día, y parece que esto queda un poco como en un rincón y que no se hable mucho, pero al final pues Sacabát considera que recordar a las víctimas y su legado es un pilar nuestro como asociación, y pues por eso queremos dar voz a gente que ha hecho tanto por ellas. ¿No es un poco un ejercicio de nostalgia, en el sentido de que ese documental de Educar sobre la memoria de las víctimas de Iñaki Arteta, pues al final muestra algo un poquito desolador, ¿no? Que es que la juventud conoce poco el tema de qué pasó con ETA. Realmente sí, y es muy preocupante. O sea, al final la juventud directamente no tiene ni idea de qué fue el terrorismo de ETA, de qué significaron los años del plomo en el terrorismo etarra, pues qué fue el impuesto revolucionario, el espíritu de Hermoa. Y francamente es una pena, porque realmente en Historia de España, por ejemplo, en los institutos y en el bachillerato, realmente se estudia la historia reciente hasta la historia reciente de España, donde entra el terrorismo de ETA, y sin embargo es un tema que se pasa por, hubieron algunos grupos terroristas, tal, y no se le da la suficiente importancia que tiene, ¿no? Entonces, en ese documental que pudimos proyectar ayer, realmente fue desolador, ¿no? El ver que les preguntabas a jóvenes por la calle, oye, ¿quién fue Miguel Ángel Blanco? Y realmente no tienen ni idea, ¿no? Y es un trabajo que hay que hacer. Alguna vez he contado la anécdota de una chica que conozco, 20 bastantes años, con formación en tema de diplomacia internacional, estuvo viviendo en China, y entonces me contaba cómo pues le resultaba muy sorprendente que la gente en la calle en China no sabe qué fue la matanza de la plaza de Tiananmen, ¿no? Y le dije yo, pues como aquí, la gente no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Y me dice, ¿quién fue? Claro, me quedé. Digo, eso, alguien con formación. Claro.
¿No ha sido algo deliberado este borrar de la memoria de los españoles todo el dolor causado por ETA? O sea, al final, mira, ahora vivimos en un proceso de blanqueamiento que se ve desde las instituciones. Al final, el gobierno de Sánchez está pactando y tiene como socio más estable a EH Bildu, pero creemos que al final yo creo que ha habido poco trabajo por parte quizás de los gobiernos de España de infundir en la educación, que yo creo que es muy importante en el plano docente y reflejarlo como tal, la importancia de conocer la realidad del terrorismo que hubo hace muy poco. O sea, realmente estamos hablando de 40 años de terrorismo y que acabaron ahora en el 2010. O sea, se está dando importancia a cosas mucho más pasadas, y algo que pasó en democracia y que pasó hace muy poco se quiere ocultar y se quiere borrar de las memorias. Entonces es algo que bueno, Sakabat pues pide a los partidos políticos que una vez si llegan al gobierno que cambien el plan docente, que lo integren como materia para estudiar como historia de España. Es que, ¿por qué tenemos que acabar justo en la transición española y mencionar que a partir de la transición seguían algunos grupos terroristas y el atentado del 11M, pero con 2 frases está en el libro? O sea, literalmente... ¿Por qué mandan? Claro, Ahí está. no tienes más que ver que en Cataluña quien intenta hacer difusión precisamente del tema de las consecuencias, sobre todo de los salvajes atentados terroristas, es ACBOT, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, que organiza charlas en institutos, etcétera, y tiene unos problemones enormes para que le dejen dar las... Y en Cataluña, bueno, vosotros sabéis más que yo de esto, pero hay un señor que se llama Carlos Sastre que participa en todos los, en fin, en las tertulias, todas las cosas, el mimado, y que nada más ni nada menos que le puso una bomba en el pecho a un matrimonio mayor, los multó, y a otra persona posteriormente, por la que no fue condenada, y consiguió que saltaran despedazados por los aires. Yo quiero preguntarles o decirles una cosa, y usted va a decir que soy un pesado, y tiene toda la razón. Toda la razón. Un pero pesado, un cenizo. Se ha levantado hoy un poco depresivo, gente, ¿no? Que la gente olvide o ignore que es la gente joven, quiero decir, el tema de ETA es desolador, como ha dicho Carlos o como ha dicho Andrea. Nosotros, bueno, todos lo tenemos marcado a sangre y fuego. Yo he contado 1000 veces que a mi hijo mayor le bautizamos en Guecho, a pocos kilómetros de donde asesinaron a Miguel Ángel, y mientras estaba agonizando. Hacía 2 horas que le habían pegado un tiro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta desolación está muy, muy, muy atenuada porque haya gente como la gente de Sakabat. Yo lo he dicho y lo volveré a decir todas las veces que haga falta. O sea, para nosotros son una esperanza que no se imaginan ellos mismos. ¿Dónde puede la gente ver, no sé si estará grabado, el acto de ayer, si se puede descargar en alguna parte, para aquellos que no tuvieran la oportunidad de asistir en directo? Pues sí, el acto se lo pudo grabar el debate con y el CEU. y el CEU. Debate, Sí. o sea, pincharon los dos. Y nosotros intentaremos subirlo a nuestro canal de YouTube de Sakabat, así que todo el mundo pues el resto de España que no pudo venir, evidentemente pues lo podrá ver, y realmente fue un acto muy emotivo y realmente muy importante, como comentaba él, ¿no? Precisamente en un momento donde las víctimas son un impedimento y molestan, ¿no? Precisamente como molestan, somos los jóvenes los que tenemos que recuperar este espíritu. Bueno, pues ya saben ustedes, entren en el canal de YouTube de Sakabat y allí encontrarán, si no está ya, pues estará en breve, el vídeo del acto de ayer, de esas segundas jornadas de Sakabat por las víctimas del terrorismo, pues, donde intervinieron María Hassan Gil, Iñaki Arteta, una mesa de debate de jóvenes, hubo proyección de un documental sobre qué saben los jóvenes sobre ETA, etcétera. Y aprovechando que les tenemos aquí y aprovechando que está aquí doña Ángela Ribes, pues vamos a hablar un poquito de Cataluña, si a ustedes les parece bien, porque Sakabat nace en Cataluña, es allí donde tiene, bueno, no sé, ¿tienen ustedes delegaciones en otros sitios o es un movimiento típicamente catalán?
o sea, al final queremos conservar un poco, no, o sea, no somos nacionalistas ni mucho menos, pero queremos conservar... Eso me han dicho. Eso, queremos conservar un poco nuestra actividad en Cataluña. Al final hay mucho tejido asociativo en otras partes de España. Sí que tenemos una delegación en Madrid, sobre todo para hacer de nexo entre Cataluña y Madrid. Hay mucha más actividad política, asociativa, están aquí las instituciones más grandes, ¿no? Congreso y tal. Y al final ellos nos permiten un poco pues, tener una representación de cuando nosotros no podemos venir a Madrid por tema de pasta, que es un tema que cuesta, no podemos ver. O sea, a nosotros nos encantaría siempre que nos invitan a un acto, a un estreno, a un programa, venir a Madrid y poder venir, pero al final pues somos una asociación de jóvenes, en plan nos falta dinero, nos falta financiación y hacemos lo que podemos, entonces siempre va bien tener a alguien aquí que pueda ir y siempre va bien también tener a gente que nos ayude a financiar. Yo sí que querría decir un par de cositas. La primera, hombre, evidentemente agradeceros el trabajo que estáis haciendo. Perdón. Primero porque dais esperanza. Sí. Durante muchos años las universidades catalanas eran un nido absoluto de separatismo y de podemismo en el cual una voz discrepante era impensable que estuvierais, era callada rápidamente. De repente salen estos chavales y no solamente discrepan, sino que además se organizan y pagan las consecuencias, evidentemente, porque les atacan las carpas, no les dejan hacer actos, etcétera. Yo no sé si tenéis alguna fuente de financiación mediante donaciones de particulares, etcétera, pero si la tenéis, animo a todo el mundo a que lo haga, porque realmente en Cataluña la financiación a aquellas entidades que son separatistas está dada por hecho y por supuesto, y además es muy golosa. En cambio, aquellas asociaciones o entidades que no lo son, pues van pobrecicos con una mano delante y la otra detrás. Así que hagamos la cuota de catalana de, oigan, denles ustedes unas perrillas. Y en ese sentido, además de agradeceroslo, también querría animaros una vez más a que entréis en todas las universidades. En Lérida todavía no estáis. Ya. Y es una cosa que a mí me duele personalmente porque creo que se podrían conseguir grandes cosas en la Como que en universidad. Lérida todavía no están. Sacaban no, no universidad. tiene... Pero si en se la come universidad. estupendamente en Lérida, oiga, tienen ustedes que ir allí. Sí, no, al final nuestro objetivo es expandirnos. Tenemos en Barcelona y tenemos en Tarragona. Hemos empezado a hablar con gente de la Universidad de Girona que también, bueno, pues nos siguen y bueno, pues quieren saber más de nosotros y ojalá de verdad montar un grupito allí y que el siguiente paso sea también Lérida, que al final pues nuestro objetivo fundamental pues sería estar en las 4 provincias catalanas. Es cierto que es complicado porque hay que buscar primero pues un grupo mínimo de 5 o 6 personas para la universidad, que les queden unos cuantos años todavía de estudio. Bueno, que se comprometan. Es que estar en Sacabat significa que tu nombre va a aparecer en algún lado. Y Lérida es un sitio pequeño, igual que Gerona. Es que eso también Claro, se va a decir. Barcelona sí. Es distinto porque se diluye todo, pero pertenecer a una entidad como Sacabat en una ciudad como la mía automáticamente implica que todo el mundo lo sabe y que probablemente vayas a tener unas repercusiones muy, muy potentes. Necesita que además de joven tenga un cuajo bastante elevado, cosa que ellos demuestran. Pero en Y yo esas espero que vaya. circunstancias tan adversas y con tan poquita colaboración y teniendo en cuenta que el enemigo está ultrafinanciado, ultra respaldado, etcétera, a pesar de todo, han metido la cabeza, les han plantado cara y ahora son una fuerza en la universidad. Por eso digo que hay esperanza. Es que cuando está lo peor sale lo mejor, porque es verdad que decir, es que no solo eso, sino que creo que sois estudiantes todos, no sé si Bueno, yo ya no, seguís. pero... Sí, pero vamos, en estudiantes o en los primeros años de vida profesional, en la cual dan tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta organización, pero eso sí, a cambio de esa aportación que es muy valiosa y muy difícil, a cambio de esa aportación son perseguidos, insultados, quiero decir, entonces yo sí creo de verdad que en la medida en que podamos ayudar a difundir, bueno, el necesario apoyo, bien moral, bien económico, que deberíamos de aportar a donde podamos para que Sacabat haga un trabajo que no revierte solo en Cataluña, y a veces yo diría que ni siquiera fundamentalmente no sabéis el bien que hacéis al resto de España y a toda España. ¿Cómo está el ambiente en las universidades ahora?
Pues realmente es un ambiente complicado. Evidentemente no es el mismo ambiente que durante la época del procés, cuando durante día sí, día también se atrincheraban en la universidad, no te dejaban entrar, auténticas barbaridades. Y ahora sí que es cierto que están organizados, que cada vez hay más subgrupos, pues que si Jovas, han salido unos Jovas socialistas, Sí. anarquistas, Jovas para el comunismo y auténtica basura ideológica que campa a sus anchas por los campus. Y sí que es complicado, ¿no? Al final, cuando nosotros pues ponemos una carpa en la Autónoma y tenemos que entrar y salir escoltados por antidisturbios, cuando nos intentan agredir con barras de hierro, nos rodean con botes de humo, encapuchados violentos, pues hombre, es complicado, ¿no? Y lo que decías tú sobre Gerona o Lérida, que son ciudades pequeñas, o sea, si a nosotros en Barcelona, pues saliendo de fiesta por la calle, ya nos han llegado a decir cosas, no te imaginas en pueblos más pequeños, donde todo el mundo se conoce, lo estigmatizado que estás, ¿no? Y realmente es complicado en estas zonas tan hostiles el dar el paso hacia adelante, pero sí que estamos consiguiendo bastantes jóvenes que cada vez pues deciden dar un paso hacia adelante, y yo creo que puede ser una posibilidad más pronto que tarde podremos tener presencia también en la Universidad de Girona. Lo celebraríamos. Una cosa que también querría comentar y denunciar, o sea, yo acuso directamente a los rectores de las universidades catalanas de ser cómplices absolutos de la degradación que se produce en las mismas universidades y de los ataques que reciben ellos. Unas veces por complicidad ideológica, por afinidad absoluta, y otras veces por una cobardía moral absoluta. Pues sí. Y eso se ha de decir. Y se ha de acusar también a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que nunca, jamás se pone del lado de ellos. Nunca. Y eso en unas universidades tanto No me diga públicas que pasa como como con el privadas. colegio de periodistas, que Igual. solo sale a defender a periodistas progres. Exactamente igual, es una cosa vergonzosa. Y la mitad de las situaciones que ellos padecen no sucederían si no hubiera esa complicidad o esa cobardía por parte de los rectorados. Totalmente, es que al final cuando, por ejemplo, sufrimos una agresión, un scratch, un boicot, algo que está aceptado y bueno, que hemos presentado pues los papeles para el permiso para realizar el acto o la carpa o lo que sea, y sufrimos este scratch o este boicot o lo que sea, el comunicado que saca después el rector es, si lo saca, que algunas veces ni lo saca, hace un tupido, corre con tupido velo, Sí, se lo olvida. y no, aquí no ha pasado nada. Pero cuando se vuelve viral y se tiene que mojar, o es totalmente ambiguo, es decir, poniéndolo en la misma balanza a los agresores que a las víctimas, o incluso nos habla de nosotros de provocadores de ir a las universidades, de ir a las universidades a politizarlas. Sí, sí. Cuando realmente, o sea, ellos traen políticos. Exterroristas. Eso No es. sé por qué digo ex, porque un terrorista Sí, un siempre lo es. Siempre lo es. Y ahí no pasa nada, y ahí no politizan ningún campus universitario. En cambio, yo creo que tienen un poco de miedo porque al final las asociaciones, todas estas separatas de la izquierda y tal, de jóvenes, cada vez son menos jóvenes. Y tienen mucho dinero, entonces tienen mucho poder, tienen mucha influencia en los campus, tienen espacios, tienen facilidades para hacer su actividad, pero cada vez son menos jóvenes. En cambio, nosotros estamos, estamos aportando actos, yo creo que actividades muy diversas que dan de verdad una formación detrás y cada vez somos más jóvenes los que asistimos a los actos y que van a nuestras carpas y a nuestras cosas. Y al final es eso el trabajo, yo creo que les da un poco de chirrío de que, mira, al final no vamos a sacarlos de las universidades. ¿Le puedo hacer una petición especial? ¿Podría usted hacer un llamamiento a los jóvenes de las universidades catalanas a unirse a Sacabat? Pero ¿podría usted hacerlo en catalán? Es que me gusta ver cómo se defiende a Espanya también en catalán. Doncs sí, clar. Bueno, jo animo a qualsevol jove que estudia a Catalunya, que sigui de Barcelona de fora. Si és de fora ens va genial perquè al final busquem també a joves a províncies, a que s'uneixi a Sacabat, que ens conegui, que visiti la nostra web, a les nostres xarxes socials i al final que s'animi. Costa a vegades donar un pas cap endavant, no? I atrevir-se a
a ser assenyalat, possiblement, però al final s'ha acabat és una família, és un grup de joves que compartim uns mateixos valors, uns mateixos principis, i el que volem defensar és això, la unitat d'Espanya, una Catalunya bilingüe de veritat, y la libertad de todos los españoles que creemos que es realmente importante. Es que España. Sí, señor. España. Pues le he hecho la petición porque yo recuerdo que me impactó muchísimo hace muchísimos años, yo tengo ya más años que un loro. Leí en su día un libro que fue muy famoso en la transición, que era el informe sobre la lengua catalana de Josep Melià. Y allí me llamó muchísimo la atención una frase que me pareció que tenía muchísima razón, que decía que había sectores en el régimen de Franco que preferían un muera España dicho en español que un visca España dicho en catalán. Y dije, pues no le falta un poco de razón a este tío, ¿no? Hay gente muy cerril con ese tipo de cosas. Y al final se dio la vuelta y entonces ahora Cataluña está gobernada desde hace tiempo por unos piraos que uno puede comprender perfectamente que preferirían casi un muera Cataluña catalán, un morta Cataluña, que un viva Cataluña en español. O sea, es exactamente lo contrario. Cuando a mí lo que me gusta pues es un viva España, un visca España. Es que se ha intentado, las lenguas en Cataluña se han utilizado como un arma arrojadiza, se han utilizado como un arma política y no como lo que son, meros instrumentos de entendimiento entre personas. Es decir, la glorificación de la lengua catalana por parte del separatismo, el hacer el pilar troncal de toda su ideología política, porque es lo que más diferencia y lo que más puede separar a unos españoles de otros, se ha exacerbado hasta límites realmente ridículos. A mí me gustaría, o sea, nosotros, bueno, soy muchísimo más joven que don Luis del Pino, aunque no lo parezca. Siglos y siglos. Nací en el 66. No, a nosotros nos pasaba mucho, yo iba mucho a la zona del Júcar en Valencia, una zona muy valenciano parlante, pero también cuando íbamos a Cataluña, básicamente a Barcelona y Tarragona, cuando nos hablaban en catalán, yo iba con amigos sobre todo de Madrid, intentábamos que no se dieran cuenta de que hablábamos en español, porque en cuanto se daban cuenta, en uno y otro lado, cambiaban al español. Entonces nos encantaba escuchar el valenciano es más fácil de entender para un castellano parlante, el catalán menos, depende de cómo se hable. Por ejemplo, a ti se te entiende muy bien, pero no es de Gerona. Claro. Pero nos encantaba. ¿Por qué? Porque es que es una gozada poder entender. Es más cantarín el idioma, ¿verdad? Sí. Pero que es una gozada entender idiomas distintos. Pues es que vas entendiendo y entiendes la personalidad cuando oyes hablar en el idioma en que uno se maneja mejor o es el idioma materno, que no. Claro, ¿cuánto de esto se ha perdido, ¿no? Fomentando, identificando idioma con nacionalismo o con aspiraciones políticas, ¿no? Pero no renunciamos a eso. El idioma es algo pues para entenderse. Claro, ¿no? sí, claro. Además, en Cataluña existe un axioma. Es decir, si tú no eres separatista y has estado en partidos políticos o en asociaciones que defienden la unidad de España, automáticamente te clasifican como que tú no eres catalán, no sabes hablar catalán y tal. Yo he dicho toda la vida que en mi carrera, el tiempo que estuve en política, yo todas mis intervenciones las hacía en español, todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque era la lengua de protesta, la lengua minorizada en las instituciones públicas. Y automáticamente decía, toda la vida en Cataluña y no sabe hablar catalán. A ver, zoquetes, que no va de eso. Mejor que tú, probablemente. Claro. Probablemente. Pero se utiliza precisamente eso, porque el separatismo, sobre todo el separatismo catalán, Jordi Pujol tuvo una cosa muy clara desde el principio, y es que después de la Segunda Guerra Mundial tú no podías construir una nación-estado con algo como, por ejemplo, la raza, la etnia, etcétera. No podías, tenías que buscar algún elemento diferenciador del resto. Tú, para construir una nación diferente a la española, la catalana, tienes que tener algo distinto. No puede ser la raza, porque está mal visto. ¿Qué es? El idioma. Entonces, por eso hicieron ellos lo que llaman el pal de pallé, o sea, el palo del pajar, que es lo que sostiene todo el entramado separatista en Cataluña, es la lengua. Básicamente y únicamente la lengua. Por eso es tan importante para ellos el estar
controlando la educación desde las primeras fases hasta las últimas en las universidades. Y por eso es tan importante que existan pero al estas final, asociaciones. encima, es que lo más triste de todo es que vulneran los derechos individuales, Por supuesto. que son los únicos que importan, y tampoco logran sus objetivos, porque lo que han conseguido es Todo al lo revés, contrario. todo lo contrario. Sí, Cada con- vez con- la gente joven habla menos catalán y más español. Fíjese que hay una campaña que no sé si habréis pasado por Gran Vía, por la campañita que ha montado. No la hemos, o sea, hemos pasado, pero no la hemos visto. Pero Yo he pasado mira, también, pero tampoco he visto la puñetera lona. Pero básicamente dice Qué la fuerte. libertad de poder expresarte en la lengua que quieras. Y se hacía Salvador Illa, una foto que Una se le veía foto, de es que- espalda, se le veía el cogote. Con eso decías, ¿cómo puedes ser tan cínico y tan miserable cuando tú prohíbes que los comercios rotulen el idioma que les dé la gana? Y multas por ello. Es el Partido Socialista. Ahí está. Así es, pues ya saben ustedes, echen una mano a los de Xacabat. Un oyente gallego, don Francisco Javier, dice: hace falta una sucursal de Xacabat en Galicia porque también aquí También. tenemos las universidades Sí, sí. ocupadas por el Pues nacionalismo. montenla ustedes. Ya. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, doña Andrea. De verdad que es un placer verles a ustedes. Pues hombre, hacer un trabajo en condiciones duras, porque están ustedes en la trinchera, no como nosotros aquí, tan comoditos hablando. Bueno, don Ángeles no, también está en la trinchera, pero don Asís, el cenizo, y yo, pues estamos aquí en nuestro micrófono, que eso es muy fácil, lo difícil es también es estar allí. importante. También es Es importante. importante, pero es más fácil que lo que hacen ustedes, porque ustedes están allí al pie del cañón, ustedes ven a la turba de descerebrados que les increpan, que les insultan, que les intentan agredir, y a pesar de eso están todos los días allí defendiendo a España en español y en catalán, en las dos Eso es. cosas. Ahí está, no es incompatible. Así que nosotros Exactamente. animamos a todos los oyentes a que, bueno, que si quieren forman parte y que también sepan que en nuestra web pueden, bueno, tenemos la posibilidad de ser colaborador senior, que bueno, para todo esa persona que no sea universitario, ya tenga unos años, que sepa que también puede colaborar con nosotros en nuestra página web y hacer donaciones puntuales. Realmente, lo comentaba ella, la mayoría de asociaciones de ultraizquierda y separatistas que campan a sus anchas en los campus universitarios de Cataluña reciben no solo subvenciones públicas, sino también dinero de fundaciones, de partidos políticos, CUP, RC, etcétera. Nosotros no. Entonces, nuestra forma de seguir con nuestra actividad y seguir haciendo lo que hacemos es esta, ¿no? Al final esta es la realidad y animamos a todos los que les haya gustado pues lo que hacemos que nos echen un cable. Pues a ver, queridos oyentes, el que quiera echar un cable y No es una ser obligación. colaborador senior o lo que sea, entran en la web de Xacabat, que es muy fácil, SHAACABAT, o sea, todo junto, SHAACABAT.es, y allí pues forma parte, quiénes somos, todas esas cosas que suelen poner todas las webs, pero lo importante es lo de forma parte, a colaborar. Ahí está. Vale, como decía mi querida y admirada Ignacia de Pano, me decía, es que los de Xacabat son los más guapos. Y yo lo he dicho, es que son todos guapos. Y yo decía, claro, porque es que la bondad y la belleza son lo mismo, son parte material y espiritual. Sí, Sí, es que y la son maldad lo hace mejor. gente fea, Sí, ¿verdad? sí, Qué sí. feo se ha puesto Con Pedro cara Sánchez de- cuando... Sí, esa cara Sí, de... hace un cadáver casi ya. Olivácea, de amargado, siniestro. No, sois lo mejor, de verdad. Y Gracias. lo que Muchas gracias. necesitéis, o sea, pensamos en vosotros con frecuencia. Y ahora No un todos los cotillo. ¿Tú qué estudias? Yo ciencias políticas. Mira, Por Dios, Nadie está, es perfecto, nadie es está en el nido de la serpiente. Sí, sí, ahí en la Facultad de Políticas. Eso, sí. Bueno. Que mucha suerte en todo. Bueno, pues hacemos una pausa publicitaria, despedimos a nuestros amigos de Xacabat agradeciéndoles que se hayan pasado por aquí y vamos a rematar el programa. Don Julio, ¿le han pasado el vídeo ese que he pedido? No. Pues dígale a don Eric que se lo pase porque querría, antes de que acabe el programa, pasarlo y comentarlo, porque ayer hubo manifestación de víctimas de la Dana en Paiporta, donde pidieron la dimisión de Pedro Sánchez. Y me temo que no van a encontrar ustedes muchas referencias en los medios. En algunos sí, tienen ustedes en OK Diario, por ejemplo, la crónica de lo que ayer pasó.
Bueno, estábamos hablando del caso García Ortiz. ¿Qué influencia va a tener esto en los otros casos? Porque claro, condenado el primero, ¿qué le espera a un Ábalos, por ejemplo? Depende de cómo se gestione esta sentencia. Cómo se gestione, quiero decir, por parte de los políticos. Es decir, si el vendaval es tan fuerte que afecta, digamos, personalmente o en su reputación a los propios magistrados del Supremo, puede tener un efecto intimidatorio, que yo no espero que no se produzca, pero puede tenerlo. Pero en todo caso, si no pasa nada gravísimo, que deseo y espero que no pase nada gravísimo, yo creo que dará un mensaje bueno a los tribunales, que es: hay que hacer justicia, ¿no? Como dije yo, lo he repetido muchas veces, me perdonáis, en un programa a un nacionalista, en un programa de televisión, a un nacionalista catalán, que cuando me preguntaron, bueno, ¿y cómo habría que empezar a resolver la situación en Cataluña? Y entonces yo dije, bueno, yo creo que habría que empezar por cumplir la ley. Y me respondió: no hay que ser tan extremista. Pues es que don así, ¿a quién se le ocurre? La sentencia tiene el efecto de que lo que deben hacer los jueces es aplicar la ley, y cuando se infringe la ley, corregirlo. Aquí el único problema que hay es que se aplique la ley o se haga una nueva ley ad hoc. Claro. Me voy a explicar. En su momento se hizo la ley de amnistía precisamente para eso. Ayer en la SER, ese prodigio que es Óscar López, dijo la frase, y la voy a leer textualmente de Hora 25 para que no digan que me la invento: si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? Perdón, no lo digo por decir. Hombre, no lo dices por decir, porque lo hicisteis. Liberasteis a alguien con todas las pruebas y todas las condenas, que fue gracias a la ley de amnistía. Entonces a mí... Bien traído. Sí, tengo la sospecha de que probablemente veamos algún intento de reconducir las cosas vía el Tribunal Constitucional, que ya veremos qué es lo que sucede ahí, y que intenten que eso sea después la vía para que después los otros casos pues no sean tan contundentes como deberían de ser si se demuestra que hay... Es que sí, yo tengo mis dudas al respecto, pero si fuera posible acudir al Tribunal Constitucional, o sea, si lo hicieran, quiero decir, si se perpetrara el tú asesina que yo limpio la sangre del tribunal de Cándido Conde Pumpido, ¿cómo se podría responder a eso? Porque ya el Tribunal Supremo dejó claro hace tiempo que, bueno, dejó claro no, pero sugirió hace tiempo que los magistrados del Tribunal Constitucional no son intocables, no están fuera de la responsabilidad jurídica, pero lo que están provocando Sánchez, entre otras muchísimas cosas, es un gravísimo conflicto institucional entre el Tribunal Supremo, que es la cabeza del sistema judicial español, sin que haya nadie por encima de él, y el Tribunal Constitucional, que tiene otra función, pero que ha asumido en parte... el Tribunal de Última Instancia. El Tribunal de Última Instancia, que es político y está compuesto en realidad por personas en gran parte sometidas al poder político. ¿Cómo se responde a eso si intentan hacer esa jugada? ¿Cómo se responde si intentan aprobar una ley de amnistía? Bueno, pues entiendo que se responde de la misma manera, que es invocando cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que la línea iría por ahí. De todos modos, ya hemos visto que en la práctica las consecuencias son las que son. Y ese es el problema. Cuando se quitó, si no ando errada, el tema de la cuestión prejudicial para determinadas instancias, ahí se cometió un gravísimo error. Precisamente por eso, porque todo llega al final hasta sus últimas consecuencias y mientras tanto sigue en activo y retroactivamente no vas a poder cambiar los hechos. Son los que son. Ahora mismo tenemos una serie de personas que fueron condenadas por un golpe de Estado. Eso sí, un golpe de Estado, no como están diciendo ahora los terminales mediáticos que ha sido lo del fiscal general del Estado. Y no ha pasado nada. Por cierto, a mí me parece muy grave. Quiero decir, yo creo que tiene unos límites que una persona
o sea, que estén hoy supuestos, presuntos periodistas diciendo abiertamente que ha habido un golpe de Estado judicial es gravísimo. ¿No lo vieron el 1 de octubre? No, claro, claro. Es que, Es increíble. Asaltaron la increíble. Consejería de Economía, pero a la fuerza bruta, en plan toma del Palacio de Invierno, y allí no hubo... Lo que pasa es que dése cuenta de que personas con responsabilidades institucionales y con sueldo público, como digamos políticos, etcétera, están diciendo esas barbaridades y no solo no son desautorizados por Pedro Sánchez y su banda, sino que son reforzados, es decir, los están utilizando de mamporreros, de guardia de corps, y entonces a mí me preocupa la situación. O sea, yo creo que hay que plantarle cara a esa situación, porque si no le plantamos, y plantarle cara, por supuesto, yo no estoy diciendo ningún tipo de violencia, al contrario. Pero si no plantamos cara firmemente a esa situación, puede incrementarse mucho. Del todo, del todo. De hecho, yo hay algo que siempre he defendido, y es que si tú en tu acción política estás viendo que se cometen determinados latrocinios, tu obligación es ir a denunciarlos y llevarlos al juzgado hasta sus últimas consecuencias, y lo ganas. Los separatistas catalanes han llevado absolutamente todo lo habido y por haber al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal de Derechos Humanos. Lo han perdido todo, absolutamente todo. Pero mientras lo han perdido, se han tirado una serie de años con el relato ganado. Entonces, frente a eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo en los tribunales y hay que combatir el relato. Lo que no puede ser es que impunemente se diga que la sentencia del Supremo al fiscal general del Estado es un golpe de Estado y que la oposición esté tocando el violón. Sí, y luego, no sé, el otro día escuchaba una declaración de Feijóo. Feijóo no es precisamente un tipo, no sé cómo decirlo... ¿Belicoso? No, quiero decir que no es un tipo gracioso, o sea, quiero decir que es un tipo más bien serio, que lo cual no lo digo como crítica, al revés, ¿no? Pero dijo una frase como genial, gracioso, no recuerdo cuál, era alguna frase de alguna película o serie. Bueno, y entonces, claro, yo pensaba, joder, tengo la sensación de que los asesores de Feijóo están más dedicados a ver qué frase simpática o brillante o llamativa dice, que lo que deberían hacer, que es que todos los días hubiera alguien del Partido Popular, a veces Feijóo, a veces otros papeles, haciendo presente la brutal corrupción de las instituciones por parte del PSOE, el carácter delictivo de todo el entorno personal y profesional del presidente del gobierno, etcétera, 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 ¿no? Eso hay que hacerlo día a día. Es que además hay otra cosa. Mira, yo ayer, entre otras de las muchísimas reacciones que vi acerca de la sentencia, vi el meme que había puesto el Partido Popular acerca de la sentencia con la cara de Álvaro García Ortiz buscando trabajo y tal. Pero vamos a ver. Es que... No, eso déjalo a los troles de guardia que tenéis. Pero desde la cuenta oficial del partido, tú no puedes banalizar de tal forma algo tan gravísimo. Claro. Porque le quitas toda la relevancia y toda la trascendencia. Entonces, después no puedes salir en declaraciones diciendo que esto es un escándalo, que no sé qué, que no sé cuándo, cuando desde tu propia cuenta oficial lo que has hecho ha sido banalizarlo de una forma brutal. Claro. Y si tú crees, vamos a ver, no es delito decir lo que uno piensa, lo que uno sospecha o las apariencias que existen. O sea, si hay una banda que asalta el PSOE, y eso no es un hecho, que son Pedro Sánchez, Ábalos, por cierto, unas cuantas personas que no recordamos, pero Tezanos era uno de ellos, era uno de los que presentó a Pedro Sánchez, muchos otros. Cuando asaltas... Pues yo no me acordaba, tiene usted razón. Hubo una presentación de Tezanos en que presentó a Pedro Sánchez y no consigo encontrarla, y mira que lo he intentado. Bueno, pero a lo que voy... cuando una banda, un grupo de personas asalta, lo digo en el sentido coloquial de la palabra, un partido y desde allí un gobierno y desde allí un Estado. Cuando lo hace y el jefe de ellos coloca a todos los demás, les da poder, les da lo que sea, y todos ellos delinquen, además conjuntamente, quiero decir, en comandita, uno tiene derecho a pensar que el jefe de esa banda delictiva podría ser Pedro Sánchez. Claro. Entonces, cuando además de eso se dan circunstancias que unen los intereses de ellos, cuando hay viajes
esto porque es lo más reciente, a Marruecos, en los cuales aparentemente se presta servicios a esta banda por parte del presidente del gobierno o de algún colaborador suyo, se presta el servicio de otorgar, de darles contactos importantes, de lo que sea, para que esta banda pueda seguir haciendo negocio ilegalmente. Cuando hay tantos indicios de que el presidente de que Pedro Sánchez ha colaborado o ha utilizado dinero oscuro o sucio para sus intereses personales, léase Internacional Socialista, léase otras cosas, cuando Pedro Sánchez ha tenido una relación tan intensa con Venezuela y sobre todo sus colaboradores, hasta tal punto que han ocultado, manipulado y no explicado los tratos denigrantes con Delcy Rodríguez y otros criminales de la misma calaña. Es que uno tiene derecho a pensar que lo lógico, las apariencias son que el jefe de la banda criminal podría haber sido Pedro Sánchez. Bueno, esto, de una manera o de otra, hay que decirlo todos los días. Claro. Hay que decirlo. Claro. A ver, lo ha dicho Santiago Abascal, es decir, usted terminará en la cárcel. Yo no creo, no tengo confianza en que Pedro Sánchez termine en la cárcel. Pero como creo que hay indicios de que es un delincuente, me gustaría que se le juzgara y me gustaría que, si es culpable, lo cual yo creo, acabará, por supuesto, en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por algún tipo de odio criminal? ¿Eso incrementaría el odio en la sociedad española? No, es que lo que hay que dejar aparte de la política es las organizaciones criminales. Sí, sí, completamente. La regeneración de la vida pública comienza precisamente por ahí. Claro. Es que además, cuando estamos viendo no solamente esos extraños, esas extrañas relaciones con el régimen venezolano, esas descaradas relaciones con el régimen chino. Bueno, eso es ese lo más grave, asalto, fíjate, sí, señor, de las empresas chinas aquí, y dices, yo puedo entender muchas cosas, pero no puedo entender que la oposición alegremente se sume a que vengan empresas chinas, te monten gigafactorías como la de Figueruelas en Zaragoza y te traigan 2.000 trabajadores chinos. Eso ha sido el gobierno de la comunidad autónoma aragonesa. No lo entiendo. No lo entiendo ni como apuesta estratégica para tener una mejor economía en la zona, ni como apuesta estratégica para tener una tecnología avanzada que genere más empleo. Desde luego no es una apuesta estratégica por el empleo. ¿Por qué? Son trabajadores de fuera los que vienen. Entonces, aquí hay muchas personas que están en las administraciones públicas y que tienen unas connivencias muy, muy inquietantes con regímenes que lo único que buscan es, primero, su propio beneficio, segundo, desestabilizarnos. Aquí, en Europa, etcétera. Entonces, eso se ha de denunciar constantemente también. Exactamente. Y no te puedes sumar. Sí, sí. Y fíjate que yo creo que esa espiral de corrupción tiene su origen, a lo mejor hay otros orígenes, en la corrupción de cierta clase política española a raíz de lo que se llamaba entonces el clan marroquí. Es decir, hubo una serie hubo muchas personas en España, responsables políticos, sobre todo del PSOE, básicamente el PSOE al principio, que sirvieron a los intereses de Marruecos probablemente por ser sobornados por ellos, y hay muchísimos datos que no cuento en este momento, pero que son relativamente conocidos. Yo creo que eso dio un mensaje muy claro, que es que incluso la política exterior de España o las políticas consensuadas eran comprables, eran sobornables. Totalmente, claro. totalmente. Entonces la apariencia es que efectivamente la sumisión de España a Venezuela, al chavismo, o la alianza de España con el chavismo y la alianza de España con el Partido Comunista Chino y con el intento del Partido Comunista Chino de ir controlando todo, tiene un origen peculiar, que está construida a base de comprar voluntades. Que a la mujer de Álvarez le coloquen de vicepresidenta de Hawái España, aunque ahora no está, eso es una compra, eso es un soborno al gobierno. Yo no lo puedo decir. Pero huele muy mal. Que Zapatero sea uno de los agentes fundamentales, tanto como para blanquear y para hacer trabajos sucísimos y terribles para el régimen venezolano, y presida un lobby para el régimen chino, es soborno. Bueno, les ponemos unas imágenes que distribuye usuaria de Twitter, Luisa Perosán, de la concentración ayer en Paiporta de las víctimas de la Dana.
Observen. El Partido Socialista ha intentado controlar el relato por el procedimiento de poner a gente próxima a Compromís a dirigir unas supuestas asociaciones de víctimas, cuando en realidad la mayoría de las víctimas de la Dana lo tienen claro, y ayer en Paiporta lo dejaban claro. Este gobierno, el de Pedro Sánchez, es el responsable de las políticas que antes de la Dana hicieron posible que la Dana fuera mucho más destructiva de lo que podía haber sido. De lo que pasó en la Dana cuando organismos dependientes del gobierno de Pedro Sánchez no emitieron los avisos que debían. 4 horas en silencio la Confederación Hidrográfica del Júcar, mientras la Rambla del Pollo acumulaba un caudal igual a 4 veces el del río Ebro. Y finalmente, después de la Dana, el retraso, a mi juicio, deliberado de 3 días de la llegada de ayuda a Valencia. El Partido Socialista, con la criminalización de Mazón, ha intentado alejar el foco, y ya es hora de que se empiece a pedir actuaciones judiciales contra los máximos responsables de lo que pasó en Valencia, de los más de 200 muertos. Y el máximo responsable se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, también conocido por ser el jefe del fiscal general del Estado delincuente. Don Eric Gutiérrez, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Ya sabe que hoy es un día grande, un día feliz para todos. Bueno, para algunos. Imagino que alguno otro no estará tan contento. Porque hoy pues, es el día post a la sentencia al fiscal general del Estado, y por eso les preguntábamos por eso en la libre encuesta de esta mañana. Concretamente, si han recuperado la gente algo de fe en la justicia tras la condena a García Ortiz. No sé los tertulianos si han recuperado algo, un pequeño porcentaje, un mucho porcentaje de esa fe a la justicia. Yo debo decir que, aunque en ocasiones es complicado, yo siempre he mantenido fe en la justicia y en los tribunales. Si no hubiera sido así, no me hubiera dedicado a lo que me he dedicado, evidentemente, porque además, como he comentado antes, cada vez que hemos recurrido a la justicia, en el caso mío, por ejemplo, por temas del separatismo catalán, la justicia al final ha prevalecido y ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, evidentemente, toda organización humana está libre de errores, de fallos y de personas corruptas. Obviamente no, pero yo sigo manteniendo la fe en el sistema judicial y creo que es imprescindible pelear hasta sus últimas consecuencias para que sea totalmente separado del poder político. ¿Así es? Si esas son las opciones, tendría que decir que un poquito. Yo conozco las limitaciones, en parte conozco las limitaciones de la justicia. Hay áreas enteras, como áreas enteras de la jurisdicción laboral, que han sido absolutamente corrompidas, en el sentido de que el nivel de sus integrantes es bajísimo. Quiero decir que lo bueno de la justicia española en este momento es que en lo que importa tiene un nivel jurídico, un nivel profesional muy elevado, y por eso son en parte menos manipulables. Todo este rollo para decir, sí, un poco. Pues, don Luis, le hemos dado 4 opciones a los oyentes esta mañana. Sí, es una alegría esta condena a García Ortiz. La segunda opción es sí, aunque es baja la condena. Tercera opción, no, demasiado leve. Creen que no la han recuperado, pero porque es demasiado leve esa condena. Y no, la sentencia es injusta, para la gente que crea que no tendría que haber sido condenado Álvaro García Ortiz, que también los hay, los menos, es decir. Porque con un 42% ha ganado la opción sí, aunque es baja. La gente cree que tendría que haber sido más, pero bueno, que dentro de cabe sí que creer un poco en la justicia. La segunda opción más votada es no, demasiado leve, con un 35%. La gente no cree todavía demasiado, porque esta condena tendría que haber sido bastante más amplia. En tercera opción, sí, una alegría. Digamos que 1 de cada 5 personas confía en la justicia y está muy alegre de esta condena a Álvaro García Ortiz. Y por último, con un 2%, ni el 3%, don Luis, como suele decir doña Carmen Carbonell, no, la sentencia es injusta. Pues hay un 2%, pues Pedro Sánchez y amigos. Está acabado Pedro Sánchez, ya ni el 3%. Pedro Sánchez y amigos habrán votado esa opción. Pero es que ahora se llevaban el 2, ¿no? Yo creo que pero el 2 ellos, vete a saber lo que se llevaba el partido.
sentido, yo qué sé. Bueno, también se demostró en su momento que lo del 3% era una cifra mínima porque, vamos... El problema cuando dijo el 3% en el Parlamento, no me sale el nombre ahora... Maragall. Maragall, es que había empresas que decían, el 3%, si a mí me han cobrado el 15%, y otro, y a mí el 20%. Le ha quedado hasta bien. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Asís. Muchísimas gracias, doña Ángeles. Un gusto. Y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que ya está bueno. Ha tenido un catarro, pero ya está recuperado. Nos quiere don Paco Linares hablar de Franco, del rey y del fiscal. Buenos días, don Paco. Saludos con enorme cariño a usted, don Luis del Pino, a doña Carmen Carbonell, a doña Ana Roldán y a todos los que se preocuparon por mi salud. Un catarrazo centrado en mis pulmones ha sido la causa. Insisto como he empezado. Saludos y muchísimas gracias. Continúo. Recuerdo la muerte de Franco como si fuera ayer. Yo tenía 26 años y ya era padre. Tenía un problema, 3 ofertas de trabajo, mejores que el trabajo que yo tenía en ese momento. Así que tenía que escoger. Compré mi casa en 5 años y la paz que había en España. Me da una enorme pena que no la conozcan los jóvenes de ahora. Hoy, 4 millones de chavales universitarios o profesionales como la copa de un pino tienen que trabajar en el extranjero. En esa época, la deuda de España era del 7%. Ahora del 130%. El paro juvenil era del 3%, o sea, del 3%. Ahora es de más del 30%. Antes se pagaba una casa entre 5 y 7 años. Ahora, con suerte, en 35 o 40 años. De IVA se pagaba un 0%. Ahora un 21%. De IRPF un 0%. Ahora hasta un 54%. Lo siento. En aquella época se vivía mucho mejor que ahora. En resumen, Franco no tuvo oposición democrática y creó una sociedad libre de miseria y de los odios que destruyeron la República. El rey hizo lo mejor que pudo y propició lo que tenemos ahora. Todas las personalidades de aquel entonces se hicieron el harakiri político y permitieron la democracia. De 8.000 políticos, ahora mantenemos a cerca de 500.000. Respecto al fiscal general del Estado, veremos cuánto duran sus penas, teniendo a Conde Pompidou, que amnistió desde el Tribunal Constitucional a todos los chorizos de Andalucía que están en la calle. ¿Lo pillan? Recuerdo cuando España era una, grande y libre. Hasta luego, Luca. El lunes, más y mejor. Punto final.